Nuestro trabajo se llama Hormigas parasíticas desarrollan rasgos morfológicos parasitarios y del hospedador, y está basado en un trabajo de Fisher y colaboradores del año 2020. ¿Por qué cuando pensamos en la teoría de la evolución de las especies de Darwin o en su actualizada teoría neodarwinista, lo primero que se nos ocurre son las relaciones de competencia entre las especies? ¿Dónde entra en este contexto las relaciones simbióticas? ¿Pueden las relaciones parasíticas generar un impacto tal que fomente la especiación? Primero lo primero. Las asociaciones simbióticas son aquellas que se dan entre organismos de distintas especies. Es una relación interespecífica, en la que hay intercambio de beneficios. Esta relación puede ser recíproca o unilateral. Si es recíproca, la denominamos mutualismo, y si es unilateral, la denominamos comensalismo o parasitismo dependiendo del caso. Hay muchos tipos de relaciones parasíticas, siendo el parasitismo social un tipo de parasitismo en el cual las relaciones parásito-huésped suceden entre dos especies de insectos sociales. El parasitismo social se presenta en una variedad de manifestaciones y particularmente en las hormigas encontramos distintos tipos de relaciones. Existen relaciones de huésped o xenobiosis, hay parasitismo temporal o parasitismo permanente con esclavitud, llamado también dulosis, y hay parasitismo permanente sin esclavitud, también llamado inclinismo. Las hormigas xenobióticas, en general, están relacionadas lejanamente con sus respectivos anfitriones. El parásito y el huésped pueden incluso pertenecer a diferentes subfamilias. La asociación, sin embargo, es obligatoria para las hormigas invitadas que no pueden sobrevivir sin los anfitriones. A diferencia de los otros tres tipos de parasitismo social, donde la cría de parásitos la realiza la huésped, las hormigas invitadas cuidan de su propia cría. Dependen únicamente de los anfitriones con respecto a la nutrición y quizás al refugio. Por otro lado, en el parasitismo temporal, la especie parasitaria depende de una especie huésped solo durante la fase de fundación de nuevas colonias por reinas jóvenes. Por lo general, después de su vuelo nupcial e inseminación, la reina parásita intenta penetrar en una colonia huésped donde reemplaza a la reina original y logra ser tolerada por las obreras. Una fuerza de trabajo no parasitaria se desarrolla a partir de los huevos del parásito con la ayuda de los trabajadores de la colonia huésped, que eventualmente desaparecen debido al envejecimiento natural y las pérdidas. Es así que la colonia se convierte en una sociedad pura de especies parásitas. En el parasitismo permanente con esclavitud, o también llamado dulosis, las especies parasitarias permanentes dependen de los huéspedes durante toda su vida. En el caso de las hormigas esclavistas o dulóticas, la joven reina tiene que penetrar en el nido de una especie huésped, eliminar a la reina de la colonia y hacerse cargo de sus obreras y también del trabajo de cría. Finalmente, el tipo de parasitismo que aquí nos compete es el inclinismo. Los parásitos permanentes que no esclavizan a su especie huésped a menudo no producen una casta de trabajadores. Este síndrome es adaptativo en el sentido de que los trabajadores anfitriones se hacen cargo de todas las crías y la reina parásita puede invertir toda su energía en reproducirse. No obstante, en algunos casos se ha observado la existencia de trabajadores inquilinos, como lo veremos a continuación. Las hembras reproductoras suelen coexistir con las reinas de la especie hospedadora en sus nidos, y los trabajadores hospederos crían la cría del parásito simultáneamente con sus larvas. Las distintas relaciones existentes entre parásitos y huéspedes generó que en 1990 se desarrolle la regla de Emery, la cual dice que todas las especies parásitas derivan directamente de su especie huésped. La pregunta es, ¿la relación inquilina desarrollada entre Phaeotida lucida, especie parásita, y Phaeotida, género que contiene a las especies hospedadoras, cumple con la regla de Emery? Veamos. En el siguiente estudio se trabajó con el grupo de hormigas parásitas sociales Pheloide lucida en la isla de Madagascar. Este es un grupo monofilético incluido en el mismo género que sus hospedadores. Aunque aún no se conoce la biología completa de estas especies, múltiples líneas de evidencia sugieren que son inquilinos y probablemente parásitos sociales.
Análisis de ADN evidencian esta monofilesis, pero las especies hospedadoras no son ancestros directos de las parásitas, por lo que no se cumple la regla de Emery. Esto brindó la oportunidad de probar la selección sobre la similitud morfológica y la divergencia entre parásitos y huéspedes, usando microtomografía de rayos X, mediciones lineales y morfometría geométrica tridimensional. Se demostró que las morfologías de la casta menor de hormigas trabajadoras parásitas presentan una combinación de rasgos de coincidencia hospedador y parasitarios, donde los primeros convergen con el fenotipo del hospedador, tamaño general del cuerpo, forma del tórax y longitudes relativas de patas y antenas, y los últimos divergen de los fenotipos típicos de Feidole para coincidir con un síndrome parasitario común: cutícula transparente, mandíbulas reducidas, escultura superficial casi ausente y ojos más grandes. Como resultado, el fenotipo del parásito es un mosaico de estos rasgos. En cuanto a las reinas parásitas, no evolucionaron para coincidir morfológicamente con el anfitrión. Esto debe de ser posible dado que los sistemas para el reconocimiento de obreras trabajadoras deben implicar a la morfología, y los de reconocimiento de obreras reinas no lo hacen, quizás debido a la influencia dominante de las feromonas de reina. Otros fuertes indicios de un estilo de vida parasitario encontrados fueron que la principal subcasta trabajadora, un sello distintivo de género y presente en las más de 1000 especies de Feidole no parasitarias, está completamente ausente en el grupo de Pelúcida, debido a que la asignación reproductiva en la casta trabajadora a menudo se reduce o se pierde por completo, y que solo una de las 13 especies inquilinas parece no tener obreras, y la reina misma muestra una morfología muy reducida, similar a las obreras. Summer y colaboradores sugirieron que las hormigas trabajadoras parásitas, o sea las inquilinas, pueden ayudar a la reina parásita a suprimir la reproducción del huésped y redirigir los recursos de este hacia la producción de las mismas reinas y machos parásitos. Entonces, si retomamos las preguntas del comienzo, podemos decir que el caso de las hormigas parásitas de Madagascar del grupo Pheloide lucida es una evidencia sorprendente de cómo la presión de nicho puede configurarse como fuerza selectiva a nivel evolutivo. Si asumimos entonces que la regla de Emery no se cumple para este grupo monofilético, encontramos que la relación parasítica ha sido un factor evolutivo fundamental para modificar aspectos morfológicos y de reconocimiento químico entre organismos en este grupo de hormigas, las cuales fueron moldeando evolutivamente su proceso de especiación a raíz de las limitaciones de detección de sus hermanas hospedadoras, para poder infiltrarse en sus colonias sin ser detectadas. El mimetismo adquirido por las parásitas, en este caso, no tiene que ver estrictamente con una función defensiva contra depredadores externos como en los conocidos casos batesianos, sino que se constituye más bien como un caso de mimetismo wasmaniano, a partir del cual muchos organismos intentan evolutivamente asemejarse a las hormigas para hacer frente a distintos aspectos. En este caso particular de inquilinismo parasitario, se considera que el mimetismo permite permanecer en las colonias hospedadoras no solo con fines de redireccionamiento de recursos hacia la reina parásita, sino también, muy probablemente, por el simple y no menor beneficio de formar parte de un conjunto. Vivir en conjunto tiene la ventaja de brindar protección y aprovechamiento del sistema de comunicaciones de la especie hospedadora. Por ello es que la presión del nicho o del conjunto del que las parásitas intentan formar parte se presenta como una fuerza selectiva. En este punto la clave es recordar que si las parásitas fuesen derivadas filogenéticamente hablando de las hospedadoras, es decir, se aplicara para este caso la regla de Emery, la forma de vida parasítica y la capacidad, o mejor dicho, incapacidad de las hospedadoras para detectar a sus parásitas, no se constituirían como fuerzas de selección evolutiva, ya que podríamos pensar en que las parásitas hubiesen heredado su morfología de sus hospedadoras ancestrales. Sin embargo, al ser dos clados separados dentro del mismo género,
por eso las nombramos más bien como hermanas y no como descendientes, queda en evidencia que tanto el nicho como las relaciones simbióticas involucradas son factores claves de influencia en los procesos evolutivos de especiación de P. lúcida. Así es que las relaciones entre estas hormigas de Madagascar nos dejan ver entonces que cuando pensamos en evolución, además de competencia, hay que prestar mucha atención a la simbiosis.